Yo me quedo callado porque cada vez que digo algo donde quedamos, hablo algo del viernes. Es verdad. Pero ahora lo estoy marcando, ahora le pongo viernes y domingo. No importa, en el calendario de Dios es vigente. ¿Vos sabés? Sí, ¿no? Saluda a todos los que están allá. Hola, saludos. Hola. Están por allá. Están por allá. Yo estoy aquí en este cuarto y como hace calor, entonces se encierra mucho el calor. Entonces ellos están allá en el comedor, pero ahorita ellos están ahí, así, Qué bueno. con los oídos así. Qué bueno. Pero bien, gracias a Dios. ¿Cómo? Viernes. Bueno, creo que lo quedamos con... Estábamos hablando de la obra de Dios y del reposo. Creo que llegamos ahí, ¿no? Okay. La obra de Dios y el reposo de Él. Uh-huh. ¿Todos los versos? Robert. Por favor. ¿Cómo? Sí, los versos que los últimos que vimos fue San Juan 17 del 20 al 23 y después Filipenses 1:29. Okay. San Juan 8:47. Ok. Yo tengo escrito lo último que yo escribí acá, lo de reposo, de Génesis 1:31 con también Génesis 2:1 al 3 y después fuimos a Hebreo 4:1 al 4 y el 10. Ok. Muy bien. Dieguito, ¿de qué estábamos hablando? Sí, todo lo que los hermanos han dicho, pero estamos centrados en Génesis 2:8 y 2:7 y 2:8. O sea, estamos ahí centrados. En la historia. En la historia, sí. Listo, ok. Correcto. 7 y 2:8. Bueno, entonces volvamos a leer 2:7, repasamos y retomamos y continuamos. 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Entonces, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea que usa un material que ya hizo el primer día, polvo de la tierra, y forma. Sopla en su nariz. Nariz, pues, físicamente nos está dando a entender que es un cuerpo. En el Salmo 139, del 13 al 18, nos afirma esta verdad. ¿Me escuchamos? Sí. Sí, te escuchamos. 139. Salmo 139 del 13 al 8. Al 18. Al 18. Sí. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos
cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más de los granos de la arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Muy bien. El Espíritu de Dios es el que está contando esta historia. 3000 años después de la creación. Físicamente, pues nos hace entender por participación en la humanidad la formación de ese cuerpo. Porque la historia es de él, sí. Físicamente, digamos, es por participación a cada uno de nosotros. Pero básicamente está hablando de ese primer cuerpo que fue formado. Y habla del vientre de la madre, pero ya es como participativo. Pero de todas maneras, el primer cuerpo que formó allá fue el de esa humanidad, y esa provisión pues era para él. ¿En qué sentido? Él iba a habitar dentro de esa vasija de barro. Entonces, ahí nos cuenta la manera como él hace, así como formó ese cuerpo allá. ¿Se cortó? ¿Puede ser? Sí, se le cayó el internet. No escucho nada. A ustedes sí, no escucha Jairo. Sí, entonces Jairo. Sí. Yo el internet, es que está lloviendo y está como tormenta, entonces por eso, pero bueno, ya gracias a Dios. Listo. Entonces, reiterativo el principio, la historia real es espiritual. Lo físico es la participación a la humanidad. Y aquí con la hechura de este hombre es lo que Dios nos está ayudando a entender. Entonces, regresando a 2.7, que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora dice, sopló en su nariz aliento de vida. El aliento y la vida. En Isaías 42:5 y Hechos 17, 24 y 25. Jairito, tengo Dime. una pregunta. Ayer, Señor. déjame ver si lo tengo claro. Ayer, la semana pasada, cuando hablamos de la creación de Adán, entonces fuimos como el Espíritu Santo fue que engendró, así como engendró a María, fue el mismo proceso con Adán. Exactamente. Sino que en unas partes no lo dice, pero donde le dice, pues es para afirmar que él no cambia. El Espíritu engendra. En el caso de María, el Espíritu engendró no solamente el Espíritu de ese Hijo de Dios Jesús, sino también la parte física, que se da en el sentido que la mujer toma la carne. Y lo hace Dios con la finalidad de que ese Hijo es directo de Dios, como Adán, el primer Adán. Pero ese es el segundo Adán. Entonces tenía que venir en la misma condición que el primero en cuanto a su estado espiritual. Es un hijo de Dios directo, conectado con Dios, y su parte física perfecta. Su sangre no tiene ninguna mancha. Es perfecta porque no viene de la humanidad, no viene de José, o si no hubiera nacido con el pecado. En la parte física sí viene con la ley, como Adán, pero sabiendo el bien nomás,
no tiene la conciencia del bien y mal. Y Dios enseñándonos también que es una cel de Dios. El primer Adán, que es terrenal, y el segundo Adán, que es celestial. Y ambos Exacto. es una cel de Dios. O sea que el hombre no tiene nada que ver ahí. No, correcto. Y por eso el primer hombre dice que fue un ser viviente. Ser viviente, ese viviente es Dios. Adán, alma viviente, es terrenal, lo primero, con ese viviente adentro. Pero el segundo Adán es espíritu que da vida, espíritu vivificante. O sea que Jesús perfecto se encarna Dios Hijo, el justo se encarna a vivir físicamente toda su vida que había vivido en el Antiguo Testamento espiritualmente, para venir a cumplir físicamente y confirmar que toda la Biblia es la historia de Dios acerca de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios es el que cuenta. Por eso nace bajo la ley. Sí, nace bajo la ley, sí. Y obviamente la humanidad está bajo la ley y en pecado. Por eso él es el modelo. Por eso cuando le presentan esa moneda, que eso es del César, y él dice, ¿de quién es esa figura? Porque él con el mundo absolutamente no tiene nada. Porque tal como el primer Adán no tenía nada que ver con la parte física, es decir, era como salida de lo espiritual y para, digamos, caminar en lo físico, existir en lo físico, pero la vida es completamente espiritual. Habías dicho Isaías 42:5, ¿y qué más, Jairo? Hechos 17, 24 y 25, para confirmar ese soplo, aliento de vida. Cuando Adán caminaba en el bien, que era Dios, ¿no? En la caída, se hiciera, o sea, conocedores del bien y del mal. El bien es la ley y el mal es la carne, su ser. No, es la ley también. Esa es la ley añadida. Eso lo vamos a mirar. Porque, es decir, el bien, porque conocían el bien, pero Dios añade el mal. Cuando pecaron, entonces ya notan la diferencia, están desnudos y se tapan. Antes la mente humana no pensaba en lo perfecto, no tenía pensamientos aquí. Fue diseñada para no pensar. Oía eso espiritual, pero no entendía, pero en la carne no tomaba ninguna decisión. Que cuando pecan, ahí sí, eso lo vamos a ver. Claro, ¿no? Porque había bien y el mal. O sea que no había bien y el mal. Había bien. Bien. O sea, todo es bueno. Él mismo lo dijo. Y vio Dios que era bueno. Y dijo, Dios está bien. Pero el mal no existía. Está ese arbolito. ¿Qué condición estaba Adán antes que comieron del árbol del bien y del mal? Porque sí, ahí está el árbol del bien y el mal. Entonces, sí, ¿qué condición estaba antes? En sus pensamientos, en su condición. Génesis 2:25. Y estaba en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Claro, yo pensaba antes que estaban perfectos, antes sí, del bien y el mal. Sí, están perfectos, porque dice que ambos están desnudos. Ahí está hablando de ambos dos, espiritualmente, pero físicamente no se avergüenzan. O sea, no hay aquí diferencia, porque la desnudez ahí es espiritual. Está mostrando la desnudez de Dios, la santidad, la inocencia, la pureza, que se refleja por el cuerpo. No hay aquí un pensamiento contrario. Claro. Es perfecto.
Pero, lee Dale, Gustavo, ¿Cómo? para 17, Isaías 42:5. 45, No, 42. 2, 5. 42, 5, nada que ver. Así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a lo que en ellas se mueve. Muy bien. Dice, aquí ya en Isaías hay pecado. Y por eso, pues nos va a aclarar más en cuanto a esa diferencia. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. O sea, el aliento al morador, es decir, al que está sobre la tierra, o sea, la humanidad completa. Y espíritu a los que por ella, allá dice, viven, aquí dice, andan. Es decir, indicando que hay un espíritu, hay unos que tienen un espíritu, hay otros que solamente tienen respiración, aquí ya está en pecado. Entonces, espíritu a los que viven o a los que en ella andan. Nosotros tenemos espíritu y andamos. No estamos muertos con el solo Vida. aliento. Es Ya vida. tenemos la vida, o sea, tenemos el espíritu de Dios adentro, que es la vida. Y Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Muy bien. Dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Habitar. Ya vimos que Dios está en todas partes. Él lo llena todo. Él está, pero no habita. Y esa diferencia nos lo va a ayudar a entender cuando arranque ese hombre a caminar. Ese habita puede decir que es lo mismo como reposar. Conlleva la idea, porque si habita, él habita en su reposo. Es decir, la vida de él está descansando completamente en él y el reposo pues es para darnos a entender a nosotros que es un descanso en él. Pero él habitaba en él en la eternidad pasada. Solamente se está limitando aquí para participar a la humanidad. Y regresemos entonces a Génesis 2:7. Formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento, que es el hálito, la parte física. Porque él tiene que dar ese principio de funcionamiento para que respire. Esa es la existencia. Y la vida, pues la vida está en él, que él es espíritu y él es la vida. Dice, y fue el hombre un ser viviente. Fue, hablando como de pasado, en el sentido que es un solo evento. No es que primer paso, segundo paso, sino sino que por lo histórico o físico nos lo está explicando en pasos para poder entender aquí. Pero espiritualmente es un solo evento. Ser viviente. Ahora, viviente.
¿cómo queda compuesto entonces el ser humano? En 1 Corintios 2, 14. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Habla de un hombre natural. ¿Y qué características tiene ser hombre natural? Dice que no percibe. La humanidad. Exactamente. Ese es lo que tenemos nosotros. Y tal como lo está haciendo, nos lo hizo a nosotros. Solo que nosotros tenemos el pecado. Y cuando entra el pecado, pues vamos a mirar qué pasa. Pero el primer Adán fue confeccionado sin entender la palabra. Sí, tiene un oído físico. O sea, ese hombre natural, ¿cómo lo identificamos? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Pero luego regresamos nuevamente a ahí donde estamos. 15:45. Así Así también, también está escrito, fue el hombre el primer hombre, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y postrer Adán, espíritu vivificante. El alma, entonces, es lo que sostiene al hombre natural. El alma. Esa es la parte humana, pero es espiritual. El alma es espiritual. Pero ahí es donde está, digamos, como todo el contenido de esa humanidad, donde están todas las funciones, porque ahí está la ley, en el sentido de que la ley es espiritual. Entonces coloca esa ley del bien ahí con la finalidad de que responda a esos comandos espirituales, porque el alma con el espíritu está fusionada. El alma al espíritu del Hijo de Dios está fusionada. Y vamos a mirar entonces cómo transmite el espíritu de Dios al espíritu Hijo de Dios y el espíritu Hijo de Dios al alma para que funcione el cuerpo. Pero no, no entiende. Y como tiene que discernirse espiritualmente. Y eso lo hizo Dios y eso es perfecto, porque ese fue su plan original. Ser viviente. Vamos a mirar entonces en 1 Corintios 2, 14, 15 y 16. 1 Corintios 2, 15 y 16. en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien, entonces en el versículo 15 describe, dice, en cambio, el espiritual. O sea, hay un hombre espiritual ahí. Diciendo el hombre natural también es espiritual. En cambio, el espiritual, ¿a quién está describiendo? Uno que juzga todo y que no, él no es juzgado por nadie. Solamente hay uno, es Dios. Así es de que el espiritual es Dios completamente. Y en el versículo siguiente, en el 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que primero está hablando en singular. ¿Quién? Pregunta ¿quién? Singular. Pero luego, más nosotros. Ahí está ya introduciendo Génesis 1:26. Que ahí está, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos. Entonces, de esa manera, pues ya por revelación sabemos que
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero como comienza la historia, no están, digamos, el único que está habitando y andando, pues es Dios. Entonces, ¿cómo es que Él va a habitar y va a andar ahí? En 2 de Corintios capítulo 6, vamos a repasar ese principio de nuevo. 2 de Corintios 6, 16. No escuché, Jairo, perdón. Justo está ladrando el perro. 2 de Corintios 6, 16. 2 de Corintios 6, 16. Perfecto. Gracias. Fuera, che. Uy, perdón. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Está diciendo, y pregunta, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya está hablando de, pues sí, de un templo espiritual y los ídolos. Por lo físico, pues cuando un templo es dedicado a Dios, pues no hay estatuas, no hay absolutamente nada para poder entender en la humanidad. Pero aquí nos está hablando es espiritualmente. Y luego dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois, porque vosotros, o sea, ¿no? Está hablando, es un diálogo entre ellos, vosotros sois el templo, dice, del Dios viviente. Hay una pluralidad y una singularidad con la finalidad de enseñarnos cómo va a funcionar ese plural y ese singular ahí. Ser viviente, él dice, como dice, del Dios viviente. Digamos que eso corresponde a ese ser viviente, es el Dios viviente. Y vosotros sois el templo. O sea, hay plural y singular. Vamos nuevamente a 1 Juan 5, 7, sin perder aquí en 2 de Corintios, para que nos ayude a entender esa singularidad y esa pluralidad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Muy bien, dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y ya por revelación sabemos esos tres: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, esos tres son uno. Entonces, en lo que nos ha enseñado y nos ha revelado Dios, el Padre es Dios, el Verbo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses, es un solo Dios, que ese es el ser viviente. Pero de igual manera, cada uno de ellos es un ser espiritual. El Padre es un ser espiritual, el Hijo es un ser espiritual y el Espíritu Santo es otro ser espiritual. Pero no son tres espíritus, es un solo espíritu. Y ese espíritu es donde ellos habitan. Ahí está la diferencia. Esa es la habitación de ellos. Se fue de nuevo. ¿Está fuerte la tormenta? Sí, está bien fuerte. Y bueno, por aquí es campo, pero como en las montañas es donde están esas antenas, tú sabes, Claro. entonces. Sí.
Bueno, estábamos en el 16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, o sea, el que va a habitar y va a andar ahí dice lo siguiente: habitaré y andaré entre ellos. Uno solo, habitaré y va a andar entre ellos. Está hablando de su propia habitación, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y seré su Dios. En ese habitar y en ese andar, ese ser viviente va a ser el Dios de ellos. Y ellos van a ser el pueblo de ese que va a habitar y van a andar. O sea que la historia es de ellos, completamente. Y la van a desarrollar espiritualmente, perdón, físicamente, para participarle a la humanidad. O sea, aquí el ser humano no tiene nada que ver. Sí, prepara un cuerpo para él. Y ese cuerpo está, porque la provisión es para Dios, no es para el humano, para que pueda caminar, para que pueda respirar. No, es la provisión para él en esa fusión, que no tiene que ver nada con la carne, espiritualmente es otra cosa. Pero él va a habitar y va a andar ahí, con un espíritu que es hijo de Dios, unido a su espíritu, para ir caminando con ese hijo de Dios. Pero el habitar y el andar es entre ellos participativo. Por eso entonces al Hijo de Dios, ¿qué participación le da espiritualmente? Vamos a ir a San Juan capítulo 17, volvemos a repetir 20 al 23. San Juan, ¿cuánto? 20. 17, 20 al 23. 17, 20 al 23. Gracias. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria de que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué hermosura. Muy bien. El que está hablando ahí está en un ruego. ¿Y con quién está hablando? En el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahí está, hablando del terrenal Jesús, pero el que está adentro es Dios Hijo, que está en comunión en esa habitación espiritual y en el diálogo entre ellos. Y dice que está rogando, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ese ruego es entre ellos, dirigiéndose a ellos. Más adelante vamos a entender ese diálogo, porque está rogando por ellos. Y dice, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que van a llegar a creer en el futuro va a ser por la palabra de Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Ahí la humanidad no tiene nada que ver. Aquí está, sí, Jesús es el portador, pero ¿cuál es el papel de ese Jesús? Ya lo vamos a mirar, pero aquí es la habitación entre ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, eso espiritual entre ellos
ese diálogo y ese caminar entre ellos te van a mostrar en el mundo. ¿Y de qué manera? Porque son espirituales. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ahora, ¿cómo funciona eso físicamente? En el mismo 17, pero versículo 1. 1 y 5. El 1 y se salta al 5, por favor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Bueno, ese diálogo es interior dentro del cuerpo de Jesús, dentro de ese templo espiritual, entre Dios Hijo y Dios Padre, que son uno ahí espiritualmente. Eso está ocurriendo espiritualmente, nos está contando ese diálogo, es espiritual. Pero ese templo espiritual, ¿dónde está? Está dentro de ese cuerpo de Jesús. Pero el Hijo de Dios. Que es el Hijo de Dios, exactamente, porque no tiene contacto con la carne, sino ese templo está unido, ese Hijo de Dios a ese templo, a ese espíritu. Y ese Hijo de Dios tiene un alma para poder sacar hacia afuera lo que está ocurriendo interiormente. Por eso en el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús, es la narración física, y levantando los ojos al cielo. ¿Eso es físico o eso es espiritual? Físico. Pero es resultado de lo que está pasando adentro. Así es. Jairo, entonces, el Espíritu de Cristo, en el cual habitaban los tres, el templo es el Espíritu de Cristo en el cual habitan los tres. No. En un solo espíritu habitan los tres. Hay uno que está habitando y andando, los otros están componiendo el espíritu. Es que ahí no se puede hacer plastilina quién es quién ahí adentro. Pues aquí en Jesús está habitando y andando el verbo o el justo, que en el Antiguo Testamento espiritualmente estuvo él en ese templo y él era el que habitaba y andaba. El Padre estaba ahí, pero también había otro que estaba guiando, que eso lo vamos a ver. Pero eso sí es revelación completa y no podemos decir, porque entonces estamos descomponiendo algo espiritual. Y no, eso es revelación completa. Sea en Adán, entra a habitar y andar el Padre. Es el que comienza ahí. Y vamos a mirar pues más versículos que afirman esta verdad. Ese ser viviente, pues es el Padre, porque dice, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, Dios Padre. Y luego, una vez que entra el pecado, entonces hay un cambio ya, porque aparece otro hablando por la boca de Adán. Y si comienza a hablar por la boca de Adán, después de estar separado, muerto, indica que volvió a nacer, renació ese Hijo de Dios. Pero ya adentro, entonces, está ese espíritu vivificante, que ese ya es el celestial. Y en Adán, después de pecar, que vuelve a nacer. Claro, pero Adán, antes de la caída, tenía un espíritu que Dios le dio, en el cual habitaba el Padre, el espíritu del Padre. Sí, vamos a mirar más versículos, sí, Cristian. Es decir, el primer, ese ser viviente que ya nos dijo que vosotros sois el templo,
del Dios viviente. Está hablando entre ellos. Está hablando Dios con Dios con Dios. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí pues no podemos hacer, entonces sacamos a este y metemos al otro. Está hablando Dios con Dios. Pero un solo Dios es el que va a habitar entre ellos. Ellos van a ser el pueblo y el que está habitando ahí va a ser el Dios de ellos. Esa es la primera creación, el primer Adán. Ese fue el diseño original. Y luego tenemos que caminar hasta cuando entre el pecado a ver qué pasó allá adentro espiritualmente, para entonces quién es el que aparece hablando por la boca de Adán, si pecó, si está perdido, pero ya comienza a hablar unas palabras que no les he dado a la humanidad hablar. Entonces ahí nos va a enseñar quién es el que entra a habitar y andar también para hacer. Bueno, vamos a ver la función de ese justo ahí con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Y luego viene ese justo en el Antiguo Testamento y termina su labor y se encarna en ese Hijo de Dios Jesús, que es engendrado por el Espíritu Santo, pero se está refiriendo al Hijo de Dios, tanto a la carne como espiritualmente Hijo de Dios. Pero ese justo no se encarna, se hace carne, no como el Padre, entra a habitar y a andar Él. Y cumple el Evangelio, lo vive, resucita, y luego le dice a sus discípulos que esperen ahí, porque va a enviar la promesa del Padre, es el Espíritu Santo. Y en Pentecostés llega Dios Espíritu Santo y es el que va a habitar y va a andar entre ellos, y es el que tenemos hoy en día nosotros, y ese es Dios Espíritu Santo cumpliendo en este tiempo la misma labor de Dios Padre, de Dios Hijo y ahora Dios Espíritu Santo, pero los tres están ahí. Ese es, digamos, como el panorama en palabras, pero Dios lo va a afirmar y a revelar con su palabra. O sea, cuando dice en Filipenses 2 que se despojó de todo, o sea, que él vivió, ese Hijo de Dios, Sí. vivió una dependencia total. No solamente el Hijo. Vamos a mirar, ya que lo mencionas, Filipenses 2, y vamos a mirar del 5 al 8. Ya le digo si es el 8. No escuché, ¿cuál, Jairito? Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 primero. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí. Entonces, ahí está hablando de, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya esto es escrito después de que el Evangelio está cumplido, y el que está hablando ahí es el Espíritu de Dios por la boca de Pablo, que es el portador, el Hijo de Dios físico. Pero el diálogo sigue siendo entre ellos. Dice el cual, o sea, Cristo Jesús, y ya es una fusión, porque ya Jesús como Hijo de Dios creyó absolutamente todo, permaneció, y entonces es una fusión, Dios 100%, hombre 100%. Ya, y ese era lo que él tenía diseñado con el primer Adán. Pero por el diseño del pecado, para conocer en plenitud a Dios, pues ellos diseñaron esa historia y vivieron esa historia espiritualmente y la participan en la humanidad. O sea que
ese sentir que hubo en Cristo Jesús es el mismo que tuvo Dios Padre y es el mismo que tiene el Espíritu Santo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El solo hecho de introducirse en esa humanidad, ¿de qué manera entra? Porque se introduce en su reposo, en su propia creación física. O sea, se limita. Como Dios entra limitado. No entra en una plenitud de Dios Padre completa. Él entra en una limitación. Por eso, Él hace todo y entra en ese reposo con la finalidad de desarrollar dentro de esa humanidad toda su historia espiritual que ya está creada en los 6 primeros días. Y está incluido, pues, la caída. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis lo van a vivir ellos y lo tienen que pasar ellos. Y nos están contando esa historia. Y aquí nos está haciendo el paralelo entre el primer Adán y el segundo Adán, cómo está funcionando el segundo Adán, porque el primero no creyó y murió. Pero ya con el conocimiento que nos ha dado, por eso podemos hacer ese paralelo al principio con lo perfecto. O sea que espiritualmente todo está perfecto y ya vamos a mirar eso. Entonces aquí podemos hacer, sin perder en Filipenses 2:5, vamos a ir a Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Muy bien, ahí nos va a explicar o nos va a comunicar que el misterio de la piedad dice que es muy grande. Y la piedad tiene que ver con el hacer de Dios. La piedad tiene que ver con esa santidad. Y comienza con Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios se manifestó en carne? Allá con Adán. Justificado en el Espíritu. Dios justificado en el Espíritu. Nos va a pasar porque aquí está como un panorama de toda su vida, de toda su vida que diseñó para pasar por lo físico. Visto de los ángeles. O sea, los ángeles son testigos también. Y con eso pues están aprendiendo. Uniendo el reino celestial con la tierra, un solo reino. Predicado a los gentiles, pues obviamente que están incluidos todos los seres humanos. Creído en el mundo. Y eso es como manifestando que todo eso desde el principio pasó. El mundo, o sea, la humanidad, creyó. Pero vamos a ver quién es el que cree de la humanidad. Y recibido arriba en gloria. Eso habla de la ascensión. Pero entonces está hablando de el primero que se manifestó en carne fue Dios Padre. Justificado en el Espíritu, el segundo Adán. Espiritualmente eso pasó una sola vez para siempre, antes de la eternidad. Perdón, antes de la fundación del mundo. O sea que espiritualmente es perfecto todo. Sí, pasó entre ellos, pero diseñaron esta historia física para participarle a la humanidad lo que les tocó pasar a ellos para darse a conocer
quién era él. Mm. Y por eso nos está ayudando a entender, porque es la vida de ellos. La humanidad aquí no porque es que la vida no, es de él, le pertenece a él. Y por eso él la dio y la quitó. No era Adán el dueño de esa vida. Nosotros no somos dueños de esa vida. Nos da la participación al unirnos, dándonos un espíritu nuevo, un alma renovada, unidos a su templo. Ahora, regresando a Filipenses 2, ahora sí continúa contando el versículo del 8 al 11. Ahí sí nos habla de la segunda encarnación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oye, ahí sí se está refiriendo al segundo Adán. Pero como espiritualmente fue en un solo evento y ya diseñado, apropiado antes de la fundación del mundo, pero creado todo espiritualmente en los 6 días, entrando en su reposo, ellos van a desarrollar toda su historia, pero son ellos. Ellos son los que tienen que pasar por absolutamente todo. La humanidad no. Pero por eso tenemos que ir leyendo la historia, nos va revelando y nos va ayudando a entender. Pero son ellos. La humanidad aquí no tiene, es decir, no tiene ninguna participación directa. Digamos de que el hombre genere, la humanidad genera algo hacia adentro. Sí, va a generar algo hacia adentro, que es la situación y en diseño de él, porque él fue el que diseñó en toda su sabiduría. Pero los que van a pasar toda esa participación de la humanidad son ellos. No es el pobre hombre, es Dios. Y obviamente cada uno en su función, como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Regresemos a Juan 17:1, por favor. Entonces dice que estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. E inmediatamente dice, Padre, la hora ha llegado. Para anunciar lo que está pasando interiormente, que hay un diálogo. Pero Jesús, ¿cómo sabe? Hay un retorno ahí, Gabriel. Aló. Hola. Ya. Jesús, ¿cómo sabe que tiene que levantar la cabeza? Eso es físico. ¿Cómo comunica eso? Al colocar a Jesús como hijo de Dios y ser uno en ese templo, ahí le están transmitiendo eso. Entonces, ¿qué le están transmitiendo? En San Juan, sin perder, bueno, volvemos ahorita aquí. En el mismo San Juan, pero vamos a ver 6:43 y 47. Juan 6, 43 y 47. Sí, señor.
Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ah, no, perdón, yo estoy equivocado. 8:43. 8:43 y 8:47. El capítulo es el 8. Disculpas. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El que es de Ahí. Dios, Dale. el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Muy bien. Entonces, ahí está diciendo, Jesús está hablando a los judíos. Y él hace la pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él responde, ¿por qué? Porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de Dios? Espiritual. Espiritual. Muy bien. Entonces, ¿quién es el que no puede escuchar ese lenguaje? El La natural. humanidad. La humanidad. Ahí todos. No podemos decir, ay, es que no son creyentes. No, la humanidad. Porque el creyente es espiritual. Y ahí está manifestando la separación. Por eso no pueden entender ese lenguaje. Porque en el diseño de Dios está que no se puede entender ese lenguaje espiritual. Y en el 47 dice, el que es de Dios. ¿Quién es de Dios? Pues él mismo. Dice, las palabras de Dios oye. Dice, por eso no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Dirigiéndose aquí a la humanidad, pero espiritualmente al Hijo de Dios que está ahí, para enseñar que por la humanidad no es, que la humanidad está separada en cuanto a esa comunión. La humanidad no tiene nada que ver ahí. Por eso dice, por eso ustedes no son de Dios. La humanidad no le pertenece, es solamente lo espiritual. Pero en el diseño de esa fusión, espíritu con físico, para participar a la humanidad. Pero en su diseño, a la humanidad no le dio ninguna capacidad, digamos, física de participación. Fue espiritualmente completamente. Regresemos entonces a San Juan 17. Jesús dice que alza la cabeza. En el 17:20 dice que sean uno. Ese ser uno, entonces unido al templo, ¿qué participación le da? De oír esa palabra, porque está saliendo por la boca de Jesús, Padre. Aunque es espiritual ese lenguaje, por el Hijo de Dios físico, está saliendo esa palabra que está él oyendo espiritualmente y sale por la boca de Jesús. ¿Qué está pasando en Jesús? ¿Cómo está Jesús ahí? Jesús está aprendiendo, porque él va creciendo en un conocimiento de acuerdo con los que está dentro. Y ese diálogo lo oye y al espíritu le llega esa voz y el hacer también, y por la ley levanta la cabeza en una fusión espiritual, porque Jesús tiene el bien nomás. Él no tiene esa lucha, digamos, no tiene conciencia de mal, de que no, como nosotros, que sí tenemos, resultamos haciendo el mal que no queremos, porque el pecado está en la humanidad. Pero aquí nos está mostrando el modelo perfecto y la manera como Él nos participa, lo mismo que le participó a Jesús. Jesús tiene un espíritu perfecto, es hijo de Dios. A nosotros nos dio un espíritu perfecto naciendo de nuevo, exactamente. El pecado queda en la humanidad. Jesús no enjuició el pecado en ese cuerpo y por eso ese cuerpo muere, pero resucita en un cuerpo glorificado. Es decir, ya sin tener nada con el pecado, mostrándonos
en el futuro, cuando estemos en su presencia, cómo vamos a estar, a la imagen y semejanza de Jesús. Pero Jesús, pues hay una comunión tan perfecta ahí que levanta, y por eso que está pasando ahí dentro, pero no hay ninguna voz como, digamos, de instrucción. Ahora le toca levantar la cabeza. No, absoluto. Lo que está oyendo ahí está diciendo y haciendo interiormente, pero físicamente entonces sale por la humanidad lo que está pasando adentro. Porque esa oración y esa obra que está ahí fue hecha en los 6 días. El que la está desarrollando ahora es Dios Hijo, el Verbo, el que está habitando y andando ahí. Por eso está él en primera voz hablando ahí. Pero ese Jesús está aprendiendo. Ahora, en San Juan capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 38 al versículo 44. Y es una historia que nos va a contar el Espíritu de Dios de la vida de Jesús ya terrenal, con un hijo de Dios ahí. Y vamos a ver esa interacción. San Juan, Capítulo 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Muy bien. Nuevamente mencionan a Jesús, profundamente conmovido otra vez. Y esa conmoción es del que está adentro. Sí, la narración es física para mostrarnos por lo físico que está saliendo por Jesús esa conmoción del que está adentro, porque el que está adentro es el que está desarrollando su vida en una limitación, porque todo ya está hecho en 6 días de lo que ya habían diseñado y se habían apropiado espiritualmente antes de la fundación del mundo. Pero aquí está Dios Hijo, el Verbo en limitación. Y vamos a ver en ese diálogo. No es que vamos a mirar si es que Dios Hijo no sabía entonces lo que iba a pasar. Porque es exactamente con Adán, cuando retomemos la historia ya con estos principios nos va a ayudar a entender allá cómo se desarrolló, porque aquí es donde están, digamos, como mostrando a Dios más los principios de esa comunión perfecta, porque el otro no alcanzó a, digamos, a habitar y andar nada de tiempo, porque tan pronto salió, después de la primera semana, inmediatamente cae. Y no sabemos si fue el 8º o el 9º, eso está cerrado. Pero aquí con Jesús nos desarrolla el plan perfecto, que si ese primer Adán no hubiera pecado, entonces seguía en perfección.
pero como en su diseño estaba la muerte, estaba lo primero lo terrenal y después lo celestial, mostrándonos que era un plan en la perfecta sabiduría de Dios. Pero lo más, digamos, como grandioso es que no pone al ser humano que viva solo eso. Mira a ver cómo se defiende. Él mismo pasa, ellos mismos pasan, que eso es lo que, uy, no me cabe, porque ¿cómo es posible que diseñen eso tan duro, tan fuerte para ellos pasar? Y es por ellos, no es por la humanidad, por ellos, pero sí participa la humanidad. Entonces aquí dice, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Sale por la boca de Jesús esa orden que el que está hablando es Dios Hijo, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y nos deja esa historia para contarnos físicamente cuál es la reacción de nosotros en los diferentes eventos. De las mismas personas en otra época, mire cómo reaccionaban. Ya antes Marta había hecho una declaración diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y con esa declaración, si sabe quién es Él, aquí está diciendo que ya huele a feo. Entonces, y ahí vemos que Jesús, por el que está adentro, ni corrige, ni dice, pero usted dijo que absolutamente, sino que Él va hablando y desarrollando su vida, participándola a ese Hijo de Dios perfecto como modelo para enseñarnos a nosotros y los que estamos alrededor, porque esa es la reacción de nosotros en pecado. Dice Marta la que dijo, y ella, y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Antes le había dicho que era creer. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, pues Jesús está, el que está hablando, en comunión perfecta, porque no hay ningún impedimento. Es decir, lo físico, pues obviamente por el que está ordenando, se está haciendo eso. Y los que están quitando la piedra, pues reciben ese comando, y los que, si no son creyentes, pues físicamente, oyendo ese mandato, lo hacen. Pero si en ese caso Marta y María, que son creyentes, pues están como nosotros en el proceso para llegar a la estatura de ese varón perfecto, que es Jesús. Y ahí nos está mostrando cómo está aprendiendo Jesús ahí. Pero el que está adentro no sale más allá de la estatura de lo que está creciendo el Hijo de Dios, porque está en imitación. Y está desarrollando, pues, en su reposo, lo que pasó allá en la creación. Alzando los ojos, otra vez Jesús alza los ojos para mostrarnos esa sincronización tan perfecta, que dentro está pasando eso, y cuando dice, pues ya hay una ley que también está sucediendo dentro espiritualmente, ese decir y ese hacer es adentro, pero por ese espíritu de Hijo de Dios perfecto, lo comunica a esa alma perfecta y sale por lo físico, sin ningún titubeo, ni ¿cómo así? Absolutamente. Dice, yo sabía que siempre me oyes. Y ahí nos confirma que el que está hablando sabe que siempre lo oye. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Lo está diciendo por nosotros, porque nosotros estamos involucrados ahí en esta historia. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál es el objetivo entonces
de ese decir y ese hacer espiritual. Ahí atrásito en Juan 8, perdón, en Juan 6, ahora sí, 28 y 29. En otro diálogo ahí. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Muy bien. Jesús ahí conversando con la gente, pues les explica en cuanto a la obra de Dios. Y la pregunta que declara, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esa es la humanidad, que la humanidad no entiende ese lenguaje y está, como nosotros, en el proceso de ir Dios haciendo esa obra, de pasar poco a poco lo espiritual al frente y lo físico atrás. Porque nacimos en una humanidad y pegados viendo siempre lo físico. Pero la obra de Dios consiste en eso, en llevarnos a mirar como Él ve, o sea, espiritualmente, en un proceso, interactuando, no obligado. Y aquí Jesús, fíjese que no les dice que sí, tienen que hacer esto para hacer las obras de Dios, sino dice, esta es la obra, una sola obra de millones que ha hecho, que creáis en el que Él ha enviado. No es hacer, sino creer. Y eso es espiritual. Esa es la obra que ellos están haciendo ahí, que creáis en el que Él ha enviado. Y ese es el propósito de que Dios Hijo con Dios Padre, dice, eso lo dije por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Está concentrado en la obra de ellos. Porque es que el creer no es para que la humanidad crea, no puede. Entre ellos mismos que están desarrollando su vida y participándose a Jesús para que crean. Y el que está creyendo es el que está habitando y andando en imitación ahí, se lo está transmitiendo a Jesús, ese creer, y lo que está pasando sale por la humanidad sin ningún, digamos, como impedimento, sino fluye, mostrando esa comunión perfecta entre ellos participativamente a la humanidad por ese Hijo de Dios Jesús. Versículo 43 de Juan 11. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Clamar. Jeremías 33 del 1 al 3, sin perder acá. ¿Del 1 al 3? Sí, señor. Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mis 33. pueblos. ¿Ah? Jeremías 33. ¿Sí? 33 del 1 al 3, Cristian. Lelo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese clamor
es entre ellos, Mm. participativo al Hijo de Dios. Porque la humanidad no puede, no entiende. Y ese clamor tiene que ser entre ellos, porque Dios no escucha al pecador. Ese entre ellos. Y ese clamor, y lo vamos a ver muchas veces cuando en los salmos él clamaba y no lo escuchaba. Y el único que puede clamar y no lo escucha, pues es él con él. ¿Y por qué no lo escucha? Eso nos va a ayudar a entender cuando avancemos en la historia. Pero el que está clamando es el que clama a gran voz. Y ahí, pues, sale sí por la boca de Jesús. Lázaro, ven fuera. Y es un clamor entre ellos con la finalidad de desarrollar la historia entre ellos, diseñada para salir por lo físico. ¿Y qué pasó? Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la enseñanza? Eso es espiritual para cada uno. Jesús, ¿qué entendería ahí? Pues es espiritual y es personal para él. Lo mismo que cada enseñanza es espiritual y es personal para cada uno. Pero estaba ahí atado. ¿Qué fue lo que venció ahí? ¿Quién tenía que pasar por eso ahí? Pero ya mostrando lo que él iba a pasar y la manera como iba a salir en libertad. Mediante esa obra que estaba apuntando al que estaba dentro, lo que le iba a pasar, y para enseñarle. Regresemos a... Qué maravilla, Jairo. Por eso todo me cambia. Todo me cambia. Por eso cuando dice revisarme a ver si estoy en la fe. Porque mi mente, cuando leo la historia o leo tantas cosas que el Señor me enseñó esta noche, son con ese hacer entre ellos, ese templo que andará y habitaré, es entre ellos, esa mente de Cristo, con ese que sois, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántas veces yo he creído que tenemos la mente de Cristo como creyente? Somos una nueva criatura, pero nada. Dios derrumbó esa casa de papel. Nada. Es un hacer totalmente, un descanso, un reposo de esa participación, ¿no? Y cada día me evalúo. Bueno, lo digo porque lo dice la palabra, pero es algo para yo reflexionar, de evaluarme a ver si estoy en la fe, de Él, o sigo creyendo con mi fe, aunque me convenzo que es la de Él, pero no es la mía, una combinación, pero es la de Él totalmente, únicamente. Correcto. Y cambia toda la dinámica en cuando se lee la historia. Gálatas 2, 19 y 20. Gálatas 2, 19 y 20. Claro. Gálatas. Dos. 19 y 20. Wow. Porque yo por la fe soy muerto para la ley. Yo por la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así mismo es. Amén. Porque yo, el que está hablando por la boca de Pablo, es el Espíritu Santo. Y es el que habita en nosotros. Y él, ¿qué está haciendo? Repitiendo el Evangelio, porque es él el que tiene que vivir el Evangelio, participativo al Hijo de Dios. Yo por la ley soy muerto para la ley. El que murió en la cruz por la ley fue el Verbo. Y él por participación le dio al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que está repitiendo la vida de Jesús, de Cristo. Está muerto, pero ¿con qué fin? Para vivir. La muerte, la ley cumplió su efecto, pero resucitó para vivir. Y dice, y lo que ahora vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él con él, crucificado. Y es algo permanente espiritualmente. Y ya no vivo yo. El Espíritu Santo está diciendo, yo no soy el que estoy viviendo. Entonces, ¿quién es el que está viviendo? Mas vive Cristo en mí. Porque Él fue el que murió, fue sepultado, resucitó y con eso lo regresó a la vida. Y el Espíritu Santo está repitiendo ese evangelio. Aquí en Pablo, pero lo está haciendo en cada uno de nosotros. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, mire que sí hay carne, esa es la participación, pero es la provisión para él. ¿Cómo lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que si estoy en la fe, uno con él, el hacer está alineado, que es la humanidad. Porque esa ley ya fue juzgada. Esa ley ya está convertida. Eso lo vamos a ver. Aquí lo declaro, pero por versículos Dios nos va a mostrar paso a paso. Y termina diciendo, el cual, o sea, ese Cristo, me amó, pero a él, y se entregó a sí mismo por mí. Fue por ellos que hicieron eso, pero participativo. Para ese Hijo de Dios. Concluyamos en 2.8 para dejar ahí para la semana entrante, si Dios nos da vida. ¿Génesis? Versículo 8, 2.8, por favor, de Génesis. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno. Jehová Dios plantó, literal, plantó, mostrando que él está en reposo espiritualmente, pero físicamente, ¿cómo comunica eso para enseñarle a ese Hijo de Dios? Por lo físico, está ese humano abriendo el hueco, plantando, trabajando, en una comunión como nos la mostró con Jesucristo. No hay ningún impedimento, es el primer Adán. Y ahí le está enseñando por lo que dice y por lo que hace. Y lo coloca ahí, porque es que el que está adentro está desarrollando su historia en limitación. Y eso lo vamos a mirar próximamente, como así en limitación. Entonces, ¿cómo hace para saber por dónde tiene que pasar? Bueno, eso viene porque nos va a enseñar eso. Lo dejamos ahí y continuamos ahí en 2.8, 2.9, la próxima clase. Compartamos, por favor.
Yo pensaba, bueno, es que los dos últimos versículos que leímos allá en Gálatas 2, 19 y 20, pues quitando, digamos, la participación, y siempre pensaba que era él, o pues es lo que había venido aprendiendo, de que él es viviendo su vida en mí, ¿no? Pero viendo Gálatas 2, 19 y 20, ellos están viviendo la vida de ellos en ellos mismos. Y eso, o sea, o sea, es que es muy impresionante. Y pues eso uno, y dos, todavía sigo, digamos, luchando con eso. No luchando, me parece impresionante todavía. eh, Ver a Adán desde el principio que esa mente no entendía, o sea, esa parte natural no entendía realmente. Y yo sigo pensando, no, o sea, trato de luchar ahí con 3, 6 y 7 que me dicen, no, cuando quedaron separados ya no entendía, pero viendo allá en 1 Corintios 2:14, ese hombre natural no fue hecho para entender lo espiritual. Y eso, o sea, lo destruye a uno mucho. Desde hace 8 días estoy destruido. Yo digo, no, o sea, no puedo creer. Entonces ahí yo qué. Entonces, church. Qué hermoso, Dieguito. Gracias. De la misma manera que a Dieguito, lo mismo me reveló hoy Dios, que el primer Adán era lo terrenal. Cómo tan fácil cayó y pecó. No pasaron, días pasaron, porque lo terrenal no entiende lo espiritual. Entonces, en su obra ya estaba pensada la caída de Adán, que era terrenal, y después nos lleva a Jesucristo, que es lo espiritual. El proceso ya dentro de lo que es la obra del también me hace pum la cabeza y me explota y yo entiendo más. Es así. A mí me gustó lo que el hermano Diego compartió, porque me siento tal igual. Siempre creía que era Cristo en mí, en cual lo dice, es Cristo en mí, pero no soy yo, es Cristo en él, en ellos. Y lo escribí, lo que dijo Diego. Siempre creí, ellos viven su vida en ellos solamente y me hace participante. Y viendo esa perspectiva espiritual, porque eso es una perspectiva de Dios que nos enseña de su historia. Es una gran libertad. La verdad que entrando ese reposo de él, esa libertad, esa ley del amor, esa ley de la libertad que es en él, que es de él y proviene de él, se sostiene por él y es de él. Amén. Amén. Y me hace participante. Y hacerme participante es una bendición tan grande, tan grande, tan grande en saber que eso es un ser tan maravilloso. Que aquí escribí, él es el siervo, él es el sacerdote, él es el profeta, él es el cordero, él es el templo, él es el reposo, él es el que habita y anda en él mismo. Amén. Y me hace participante. Y estoy ya no tengo más palabras que decir. Lo dijiste todo. Qué cosa mía. Cris. No se escucha, Cris. Oh, amén. Dale, Cris. ¿Cómo así que amén? No, sí, totalmente. Es algo impresionante. Es para reflexionar y... No se escuchó nada. Porque nos dejaron todo mudo. Ya se volvió espiritual. No entendemos ese lenguaje.
Porque no entendéis mi lenguaje. Ahora más o menos, ahí, a ver. Ah, no sé qué pasa. Que no, que es impresionante. Que amén. No sé qué palabra. No sé. Amén. Bien, bien, bien. Dale. Bueno, está bien. Bueno, mi Dios me enseñaba hoy y me llamaba mucho la atención ver realmente cómo es la comunión en conocimiento y la comunión ya con una participación conociéndolo. Y me parecía tan impresionante porque realmente si la historia no es de Dios, para Dios no es historia. Porque Dios no creó a los seres humanos para no sé cómo decirlo, o sea, como para decir que Él es demasiado grande. Él se limita, Él pasa lo que pasa para decir que Él es demasiado grande. Entonces hoy la historia no es por mí, ni todo lo que pasó en esa obra fue por mí, sino fue por Él. Y es tan impresionante porque, wow, que Dios estamos conociendo que si Él se tiene tanta piedad y tanta fidelidad, porque es así, como Él se baja a mi nivel y me está enseñando, mira, Génesis, yo soy Dios, pero no el Dios que tú piensas, sino otro Dios. Un Dios que realmente hemos visto nosotros de forma, lo voy a compartir de forma muy especial, la dependencia de Él, pero una dependencia espiritual, porque no ha sido una dependencia por física, sí, bueno, las cosas se dan, pero realmente, ¿cuál es la bendición o cuál es la provisión necesaria para cada día? Y la provisión necesaria para cada día es el mismo Dios en ellos. Y eso yo no puedo permanecer, yo no puedo creer porque yo soy la primera que me pongo, pero Él deja una esperanza y eso fue lo que Dios me enseñó hoy. Wow. Que la rueda iba al revés. Ir al contrario, ir hoy al cantar la ruleta. Bueno, yo quiero compartir algo. Robert decía Cristo en mí. Él es el pastor, él es el participante, él es el cordero, él es el siervo. Y en ese momento, en mí, todo cobra sentido. Dios me llevaba a esta partecita donde dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, es tan parecido, pero tan casi igual a que de este árbol no comeréis. Es Cristo vive en mí. Es tan parecido a que Cristo vive en ellos, pero es tan diferente y todo cobra un sentido, pero magnífico, pero pareciera que fuera muy similar. Pero qué diferencia hay cuando Cristo vive en ellos. Entonces todo esto empieza a cobrar un sentido. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo se come eso de que Cristo vive en mí? ¿Con qué se come? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo? Y el humano, si yo me voy a la parte humana, para mí, ¿no? Personal, para mí es mentira, porque ¿cómo? O sea, que ¿cómo entra? No hay explicación humana, mental, física, pero es tan igualito como decir que con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y bueno, no sé, pero me viene y se los quiero comentar a todos los del grupo. No sé, hay algo muy bonito en este grupo, de verdad se los quiero compartir. No sé qué quiera Dios más adelante,
Si Dios nos lleve para Argentina, para Puerto Rico, nos lleve para Estados Unidos, aquí mismo en Colombia, o nos lleve para Venezuela. Eso solamente Dios lo sabe. Lo que sí Dios me muestra o ahí adentro es que nos está preparando a todos por algo. Es algo, una hermandad muy bonita, aun cuando estamos en tantas distancias y tan diferentes, pero hay algo muy bonito en Chris, en Robert, en Diego, en su mami, en Gustavo, en todo, no sé, hay el mismo Fercho, los grupos, el viernes. Este grupo, personalmente hablo por mí, pues lo deseo mucho y espero que llegue. Como decía Gustavo, ¿y cuándo llega viernes? ¿Cuándo viene el otro viernes? No sé, pero sé que Dios está haciendo algo ahí. Realmente no lo veo, pero es muy bonito. Sé que es muy hermoso. Gracias. A ver, señora. ¿Ahí? ¿Quedó bien? Me impresionó mucho cuando se habló de ese cuerpo espiritual, de ese Hijo de Dios unido a un templo. Y ese templo tiene un alma, tiene un alma para exteriorizar lo que lleva adentro. Y no puedo exteriorizar. Es demasiado grande Dios. Porque limitarse para meterse ahí adentro de Él mismo y participar lo que Él vive es demasiado privilegio. Es un privilegio muy grande que lo estemos conociendo de esta manera. Y ese habitar y andar en Jesús a mí me tiene muy partida. Esa fusión ahí que en mi mente no entra, pero que adentro sé que pasa algo, es algo muy hermoso. Y como todos, no puedo expresarlo, pero quiero leer 1 Corintios 8, 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Gracias. Así nos sentimos. A mí Dios me enseñaba y me impresionaba esa participación, porque yo qué merezco para participar de esa obra de Él y que Él es el que la pasa, y cómo me participa para enseñarme de Él. Muy hermoso, chido. Realmente no sé qué decir porque es tan impresionante y si me pongo a pensar de verdad no puedo. Me quedo es blanco. Pero en la clase, cuando tocamos casita y ver quién es el que clama, quién es el templo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ver todo eso y como querer incluirme, pero a la final enseñando que yo no me puedo incluir y que yo no estoy ahí y que en el clamor, en el oír, en el participar, todo está en Él. Realmente eso no tiene cabeza para pensar. ¿Y desde cuándo? Entonces empezar desde Génesis y ver el principio ya de esta manera es tan diferente porque se ve todo centralizado es en Él. Todo fue creado por Él. Y Él es el motivo de todo. Realmente no... La humanidad, yo no tengo nada que ver ahí. Tal cual, hermoso. Unánimos. Muy hermoso. La verdad que Gracias, Dieguito, gracias, Gustavito, Robert y Cristian. Un abrazo. Que el Señor nos nos siga vemos. dando Gracias. este privilegio. Gracias. Chao, chao. Hermoso. Chao para todos. Chao, chao. Bye. Chao. 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 Chao.